Ayer en el Evangelio de la misa dominical, unos fariseos le preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba acerca de la ley del divorcio establecida por Moisés. Hoy nuevamente, un doctor de la ley también se le acerca a Jesús y también quiere ponerlo a prueba. Y un primer pensamiento pudiera ser entre nosotros: qué delicado, qué arriesgado es querer poner a prueba a Dios. ¿Cuántas veces nosotros sometemos a una especie de prueba a nuestro Dios para ver si nos responde de la manera en que nosotros queremos que nos responda? Y si me responde como yo quiero, entonces seguirá siendo mi Dios. Y si me responden no como yo quiero, pues entonces no será mi verdadero Dios. Pero normalmente cuando nosotros queremos someter a prueba a Dios, Él nos da grandes lecciones de vida. Desafortunadamente muchos que someten a prueba a Dios no son capaces de apreciar esas lecciones de vida que Dios nos da. Hoy en este pasaje ante el doctor de la ley, Jesús, al ser sometido a prueba, expresa una gran lección de vida. El mensaje central del Evangelio, lo hemos dicho en otros momentos, la predicación del reino de Dios, la predicación de la vida de eternidad. Y el doctor de la ley le dice: maestro, todo lo que enseñas es muy hermoso. Dime tú, maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida de eternidad? Y al igual que con la ley de Moisés, que el día de ayer se refería a Jesús respecto al divorcio, lo remite a la fuente original, al principio, al arjé. En el principio, Dios hizo al hombre y a la mujer con igual dignidad. Jesús se remite al principio. Para obtener la vida de eternidad, Jesús también se remite al principio fundamental. ¿Cómo podemos resumir en un enunciado el anuncio del reino de Jesús para ganarnos esa vida de eternidad que Él nos ofrece? No necesitamos muchos cursos, no necesitamos llenar muchos reportes, no necesitamos muchas lecciones de Zoom, sino simplemente poner en práctica el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alcanzáramos a comprender lo que nos dice este mandamiento y sobre todo a llevarlo a la práctica en la vida cotidiana, verdaderamente nosotros estaríamos ya abrazando la vida de eternidad. Pero al igual que el
doctor de la ley, muchas ocasiones nosotros preferimos poner obstáculos, preferimos salirnos por la tangente, preferimos mirar hacia otro lado antes que dejar que arraigue el mandamiento más importante de Dios en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuánta gente dice, ay sí, pero yo no tengo estudios? Ay sí, pero yo no sé leer. Ay sí, pero yo no estoy tan preparado, tan preparada para entender este mandamiento. Simplemente se necesita abrir el corazón, dejarlo entrar hasta lo más profundo, para que de ahí broten verdaderas relaciones de amor hacia el prójimo que manifiesten el amor que tenemos y que llevamos en nuestra vida recibido de Dios. El doctor de la ley, para justificarse, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿A poco no sabía el doctor de la ley quién es el prójimo? ¿Cuántas veces le decimos a las personas, abran una Biblia, dedíquenle 5 minutos a leer la palabra de Dios? Y después de tanto insistir, es que yo no sé cómo se lee la Biblia. ¿Qué no sabes leer 3 renglones? Cuando le decimos a las personas, miren, para recibir la comunión se pone tu mano no dominante arriba y tu mano dominante abajo. Así es como recibes al Señor. Cuando el sacerdote te deposite al Señor en la palma de tu mano dominante la utilizas para llevarte a nuestro Señor a la boca. Y a la hora de la comunión, ay, es que yo no sé, a mí dámelo así. ¿A cuánta gente después de tantas indicaciones cómo recibir a nuestro Señor, lo siguen queriendo recibir así o así? Y nos salimos por la tangente. Ay, es que yo no sé, eso de comulgar en la mano a mí no se me da. No sabemos cuál es la mano dominante y la no dominante. Y nos salimos por la tangente. ¿Quién es mi prójimo? Todo un doctor de la ley. ¿Y no sabe quién es su prójimo? En el principio, Dios creó al hombre y a la mujer con igual dignidad. Decíamos el día de ayer, mi prójimo es alguien más que tiene la misma dignidad que Dios me dio a mí. Un hombre, una mujer, un niño, un anciano, dotados de la misma dignidad, Dios nos hace prójimos el uno del otro. Sin embargo, el doctor de la ley no lo sabe. Algunos sacerdotes nos enseñan que para no meternos en tantas complicaciones, pensemos de la siguiente manera. La persona que tengas más cercana a ti, ese es tu prójimo. Jesús responde como siempre de manera magistral. Hay que vivir lo que nos dice la palabra de Dios. Hay que vivir el amor que nosotros recibimos de Dios. Hay que vivirlo, hacerlo vida en nuestra propia vida. De nada sirven los conocimientos de los grandes doctores de la ley si no se hace vida en nuestra propia vida, especialmente cuando salimos al encuentro de otra persona con la misma dignidad que Dios nos dio. Por eso, la enseñanza de Jesús en este pasaje es que el amor a Dios se debe reflejar en el amor al prójimo, concretizándolo en acciones
en acciones reales y específicas que manifiesten ese don gratuito de amor que Dios ha depositado en mi vida. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Pero no podemos decir que amamos al prójimo si esto no brota de una relación profunda de amor a Dios. Algo que Jesús cambió con su vida encarnada entre nosotros. Logró sacar la religión de los libros, logró sacar la religión del templo, porque, por ejemplo, los doctores de la ley nada más vivían la religión pegados en los libros. Los fariseos nada más vivían la religión adentro del templo. Y Jesús enseñó que no sirve de nada solamente vivir la religión metido en un libro. No sirve de nada vivir la religión solamente metido en el templo. La religión se tiene que hacer vida en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida cotidiana de todos los días. Si no, no es verdadera religión. Jesús encarna la religión en la vida cotidiana. Camina haciendo el bien, sanando enfermos, proclamando el reino. En cualquier casa donde le abren las puertas, ahí Él entra. Jesús le dice al doctor de la ley: has contestado bien. Ahora te falta lo más importante. Ponlo en práctica. Así de fácil. ¿A qué sirve tanta sabiduría? ¿A qué sirve tanto conocimiento si no lo ponemos en práctica? Y hoy celebramos la memoria de un santo conocido en toda la iglesia, un santo muy especial para esta comunidad parroquial. Celebramos a San Francisco de Asís, que después de una juventud disipada tuvo un encuentro profundo con nuestro Señor y se convirtió a la fe. Y lo primero que hizo fue renunciar a sus bienes, renegar a todos ellos bienes y riquezas que su padre le ofrecía para entregarse a Dios, es decir, para vivir el mensaje del Evangelio que él había abrazado. San Francisco de Asís es un ejemplo de lo que Jesús nos enseña hoy en el Evangelio. El mensaje de Dios no solamente es para conocerlo, el mensaje de Dios es para vivirlo. Y por ello Francisco de Asís se hizo pobre. Francisco de Asís se despojó de todo aquello que le impedía abrazar el mensaje del Evangelio. El pobrecillo de Asís abrazó la pobreza e hizo vida el Evangelio con su propia vida, predicando el amor de Dios. Pudiera yo aquí abrir un diálogo de todo lo que es San Francisco de Asís para nuestra iglesia. Pero quiero quedarme con dos frases solamente de nuestro santo, a propósito del Evangelio que acabamos de escuchar. Decía San Francisco de Asís: la verdadera enseñanza, ahora que nos preocupamos de tantas técnicas, de tantos proyectos, de tantos planes pastorales, de tantas catequesis, de tantas conferencias por Zoom,
y por los medios electrónicos. Francisco de Asís nos dice, la verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos. Y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Y eso yo lo completaría con otra frase que a mí desde que yo la vi por primera vez la tengo marcada cada vez que Dios me permite tomar un micrófono. Dice Francisco de Asís, ten cuidado con tu vida, porque tal vez ella sea el único evangelio que algunas personas vayan a leer, para poner de relieve la importancia que es el testimonio de vida cristiana que debemos dar en la vida de la Iglesia, y no preocuparnos tanto por llenarnos de información y de cursos, sino de dar un testimonio coherente con nuestra fe. Francisco de Asís fundó la Orden de Frailes. Su primer seguidora fue una mujer, Santa Clara de Asís, un testimonio viviente. Yo creo que eso es lo que quiere nuestro Señor, que seamos testimonios vivientes de su amor, testimonios vivientes de la vida de eternidad. San Francisco de Asís fue testimonio viviente de pobreza, de obediencia y de castidad. Se casó con la pobreza y también se unió a la tierra, amante de los pajarillos, de la naturaleza, del hermano sol, de la hermana luna, que nos muestra la sencillez de su corazón. Y por si esto fuera poco, se entregó totalmente, no solamente a un Cristo abstracto, que eso es muy fácil. Francisco de Asís se entregó a Cristo crucificado. Y son famosas también sus estigmas y aquellos cuadros de los grandes pintores Ribalta, Murillo, donde aparece Francisco de Asís abrazando a un Cristo clavado en la cruz. Decía Francisco, el que trabaja con sus manos es un trabajador. El que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano. El que trabaja con sus manos, con su cabeza y con su corazón es un artista. Eso dijo Francisco. Pues yo, si me lo permiten, hablando de la renuncia, yo les diría, ¿y si dejamos que Dios trabaje en nosotros? Entonces ya estaremos viviendo el Evangelio. Si dejamos a Dios que trabaje en mi vida, entonces yo seré el Evangelio viviente. Si dejamos que la gracia de Dios actúe en nosotros, estaremos abriendo las puertas a una vida de santidad. No podría terminar sin mencionar a la Santísima Virgen María. Francisco de Asís también nos enseñó que es un gran enamorado de la Virgen. Y en aquella primera obra de restauración, en la pequeña capilla de la Porciúncula, donde con los otros frailes pasaban ratos, largos momentos de oración, la gente decía que en ese lugarcito parecía como si los ángeles le estuvieran cantando a la Virgen. Imaginemos cuán hermosa sería la oración en ese lugarcito de la Porciúncula con Francisco de Asís y sus hermanos, para que la gente dijera,
vamos a Santa María de los Ángeles, porque allí parece que los ángeles le están cantando a la Virgen. Y desde ahí se le dio un gran impulso a la advocación de nuestra Madre Santísima como Nuestra Señora de los Ángeles. Fue Nuestra Señora de los Ángeles junto con el Cristo de San Damián que inspiraron en San Francisco la restauración de la Iglesia, desde su pobreza, desde su renuncia. Francisco de Asís es un gran restaurador de la vida de la Iglesia, conocido por todos. Y lo más hermoso que nos ha dejado Francisco, nos ha ganado una indulgencia plenaria, pidiendo al Papa de su época que le concediera la oportunidad de que todos los que asistieran a esta pequeña ermita de la Porciúncula el día de Nuestra Señora de los Ángeles 2 de agosto pudieran obtener la indulgencia plenaria y el perdón de todos sus pecados. Y cuando Francisco de Asís anunció este gran prodigio, lo hizo con aquella humildad que le caracteriza. Quiero llevarlos a todos al paraíso.